si necesitan volver a ver la clase se pueda grabar, ya que según recuerdo, sí, esto ya no deja grabar. Entonces, empecemos. Profe, ¿lo ¿Sí? subes al canal? Sí, al que se estaba subiendo todas las clases. Vale. Ok, muy bien. Entonces, si juiciositos miraron la temática que les dejé en los últimos videos de las últimas clases de diciembre, entonces recordarán que lo último que estábamos viendo, perdón, lo último que estábamos viendo era la integral de línea. Ya estábamos viendo los conceptos de campos vectoriales y con ese concepto, pues bueno, sabíamos que si teníamos un campo vectorial f, sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. señor. Gracias. Entonces, si tenemos un campo vectorial f y una curva o camino regular a trozos, que llamamos usualmente gamma, con parametrización alfa de t, ¿cierto? Entonces, vimos que la integral de línea de la función f sobre la curva gamma se calculaba de la siguiente manera por definición, ¿cierto? Si alfa está definida de un intervalo a, b a Rn, ¿cierto? Que es donde en teoría estamos trabajando. Entonces, el punto inicial de la curva nos lo daba el número a y el punto final de la curva nos lo daba el número b. Entonces, integrábamos desde a hasta b nuestra función, ¿cierto? Como estamos sobre la curva, evaluamos la función vectorial en la curva. Y eso es evaluar f en alfa de t por el diferencial de la curva, que esto es alfa prima por dt, ¿cierto? Siempre que esa, siempre que esa integral exista. Y eso es lo que hemos estado. Eso fue lo último que miramos, ¿cierto? Miramos unos ejemplos de cuando la curva es totalmente regular, que simplemente hacemos una parametrización de toda la curva y se integra de manera común y silvestre. Y el otro caso, si no estoy mal, era una curva que era como un triángulo, donde pues como hay una zona con una esquina puntiaguda, eso significaba que la curva era regular a trozos y procedíamos parametrizando cada pedacito que si era una curva regular y calculábamos la integral en cada pedazo y sumábamos, ¿cierto? Eso fue lo último que miramos. Ahora bien, la definición pues está bien, sí, es una definición que pues como todo, ¿no? Cuando tenemos derivadas, por ejemplo, a nosotros nos enseñan que es una definición que por un límite, que h tiende a cero, bueno, nos dan una definición. Pero seamos francos, cuando ya avanzamos en nuestros conocimientos, para calcular una derivada, lo último que tratamos de hacer es remitirnos a la definición, ¿cierto? Tratamos de utilizar propiedades o fórmulas o lo que sea. En integral es lo mismo. A nosotros la integral nos la definen como, ¿cómo se llama? Como sumas de Riemann. Pero lo último que hacemos para cuando queremos calcular una integral es irnos a la definición por sumas de Riemann, ¿cierto? ¿Qué es lo que usualmente hacemos para cuando queremos calcular una integral? Vamos a ver. Vamos recordando cositas, porque esto va a cobrar sentido con lo que vamos a ver hoy. Para cuando nosotros queremos calcular una integral definida, por ejemplo, una integral, digamos, en un segmento desde a hasta b de una función f de t, esta es la integral usual, ¿cierto? Entonces, está la definición, ¿sí?
que le dice a usted, construye una partición del intervalo AB, escoja un punto de cada subintervalo de la partición y bueno, calcule las áreas de rectángulos, la suma del límite. Esa es la definición de la integral definida. Nadie hace eso actualmente, ¿cierto? A menos que el profesor diga, use la definición de la integral de Riemann. Lo que realmente hacemos es, ¿cierto? Nosotros hallamos una antiderivada de la función f, ¿cierto? Llamémosla f mayúscula. Vamos a colocar por acá una comita, donde f es una función tal que f' de x, ¿cierto? F mayúscula al derivarla nos da f minúscula. El proceso de calcular una integral para nosotros se resume en hallar una antiderivada, ¿cierto? Que la vamos a denotar f mayúscula. Y cuando ya hemos hallado esa función f mayúscula, lo que hacemos es evaluarla en el extremo superior, ¿cierto? Y restarla con el extremo inferior. Y así es como para nosotros se resume el cálculo de una integral definida, al menos de las funciones normalitas que vemos en cálculo 1, cálculo 2, ¿cierto? Ese resultado recuerden que se conoce como segundo teorema fundamental del cálculo o fórmula de Newton-Leibniz. ¿Ok? Y esto es lo que usualmente se hace, ¿vale? Aunque no lo parezca, el intervalo AB es una curva regular a trozos. De hecho, es una curva regular en la recta real, ¿sí? Si nosotros tenemos la recta real, vamos a dibujarla aquí, y colocamos los números A por aquí y B por acá, nuestro espacio en este caso es la recta real R1, ¿cierto? Y nuestra curva entre comillas, porque pues es un segmentito, carajo, es esto, que va, es la línea que va desde A hasta B. Esto es la curva gamma en R, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Miren que lo que es la integral normalita, ¿cierto? La integral que se vio en sus cursos de cálculo 1, cálculo 2, esto es una integral de línea. Solo que, pues bueno, o sea, no tiene mucho... O sea, es el caso más trivial de una integral de línea, porque pues en R lo único que puedes tener pues son líneas, porque allí es una recta, ¿sí? Los conjuntitos los intervalos de integración pues son líneas. Es el caso más trivial, ¿sí? Lo que quiero que observen es, por ser el caso trivial, R, se cumple el caso del teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Pero la pregunta que pues, nosotros nos quisiéramos formular sería la siguiente. Si ya no estamos en R, sino en R2, en un Rn de dimensión superior, entonces mire, básicamente ¿qué es lo que ocurre? En R, la integral de la derivada normalita nos da la función original evaluada en los extremos. ¿Ok? Cuando ya pasamos a las dimensiones R2, R3, ya no hablamos de la derivada ordinaria, ¿sí? ¿Quién juega el papel ahora de las derivadas? ¿Se acuerdan de cuando vimos derivadas parciales? ¿Quién juega el papel de la derivada, por ejemplo, de un campo escalar?
¿El gradiente? Correcto, el gradiente. Y recordemos también esto, mire. Pasemos ahora a nuestro contexto de un campo escalar. Supongamos que f y que f depende de n variables. F depende de x1, x2, hasta xn, ¿cierto? Supongamos que esto es un campo escalar. ¿Cierto? Entonces, el gradiente, recordemos que era el vector de derivadas parciales, ¿cierto? Con f obtenemos su vector gradiente. Gradiente de f, ese vector gradiente, si la función original es de n variables, ¿en dónde vive? Sería un RN. En Rn, correcto. Entonces, este gradiente, fíjense que esto es un elemento en Rn, o lo que es lo mismo, este vectorcito es un campo vectorial. ¿Cierto? Entonces, tiene mucho sentido considerar la siguiente pregunta. En el caso original, ¿sí? En el caso que ustedes miran en cálculo 2, si aquí va la derivada, acá debería ir la función original, ¿cierto? Si integramos la derivada de una función, el resultado nos dará la función original. ¿Será que en general, para cuando tenemos una integral de línea, el papel de la derivada, ya me dijeron por allí, lo juega el gradiente? ¿Será que es posible? Con signo de interrogación porque no sabemos si esto será verdad. Que esto sea f evaluado en un punto Q menos f en un punto P. ¿Quiénes son esos puntos Q y P? Recuerden que nosotros tenemos una curva gamma, ¿cierto? Digamos que gamma es esta línea morada que acabo de dibujar. Esa línea morada es gamma, ¿vale? Gamma naturalmente tendrá un punto inicial, llamémoslo P, y un punto final, llamémoslo Q. Miren que en el caso de la integral normal que ustedes ven en cálculo 2, lo que se hace es eso. El segmento es la línea que va desde A hasta B, ¿cierto? ¿Y tú qué haces? Evalúas la función original en el extremo final, es decir, el punto final, que es lo que estamos escribiendo aquí abajo, y le restamos la función evaluada en el extremo inicial, que es lo que estamos colocando aquí abajo también. Así funciona el teorema fundamental del cálculo para las funciones de una sola variable que ustedes vieron en cálculo 2. Lo que nos queremos preguntar es, ¿bajo qué condiciones será que se cumplirá esto? Y entonces miren que aquí nos surgen varias interrogantes, muchísimas, ¿sí? Lo primero es, miren que lo que tendríamos que estar integrando, ¿cierto? Vamos a colocar esto así. Miren que lo que tendría que ir dentro de la integral de línea es un gradiente, ¿cierto? Entonces la pregunta viene siendo, ¿será que todos los campos vectoriales son gradientes de algún campo escalar? Y aunque no lo crean, esa es una pregunta bastante difícil de contestar por lo general. Pero es un aspecto al que le vamos a tener que dedicar algo de tiempo después, ¿cierto? Pero supongamos que nosotros ya sabemos que un campo vectorial es un gradiente, ¿cierto? Luego viene la siguiente pregunta.
sé que mi función es un campo, sé que mi campo vectorial es un gradiente. ¿Cómo reconstruyo la función original a partir de dicho gradiente? Porque miren qué es lo que necesitamos. Si lo que vamos a hacer es la integral de línea de un gradiente, para calcular el resultado necesitamos pues cuál es la función original de la cual proviene ese gradiente, ¿cierto? Básicamente son las cosas que vamos a contestar. Bueno, y la última interrogante, perdón. ¿Cuándo es válido ese dichoso segundo teorema fundamental del cálculo? Entonces tenemos esas tres interrogantes. Número 1, ¿cómo saber que un campo vectorial es un gradiente? ¿Vale? Número 2, dado un campo vectorial que ya sabemos es un gradiente. Virgen Santísima. Deme un segundito que la perra se salió al techo. Se cree gato. Kira, adentro. Muévete. Perdón. es que ella no puede ver que un gato vaya acercándose al techo porque ya de una empieza y se le va, pues o sea, no los ataca, pero sí sale como a ahuyentarlos. Territorial la niña. Pero retomando, entonces las tres incógnitas que tenemos son: ¿cómo saber que un campo vectorial es un gradiente? A sabiendas que un campo vectorial es un gradiente, ¿cómo reconstruimos la función original? Y en tercer lugar, ¿bajo qué condiciones yo puedo aplicar esta formulita, esta última que he escrito aquí, que vamos a entender como segundo teorema fundamental para integrales de línea? Entonces, vamos paso a paso y vamos colocando algunas definiciones y vamos explicando y vamos resolviendo estas preguntas de la más sencilla a la más elaborada de manera constructiva, ¿ok? Pero hasta allí, ¿se entiende el propósito de lo que queremos hacer o hay alguna pregunta? Profe, ¿Sí? Sí, díganme. profe, qué pena, es que no sé si me estoy escuchando. Sí, sí te escucho, Ayan. Ah, eh, profe, qué pena, ¿la clase se está grabando? Sí. Bueno, señor, gracias, era eso. A ver, vamos a colocar, esta cámara no debería ir aquí, pero pueden observar que aquí dice detener grabación, es decir, sí se está grabando, ¿vale? No sabía que esa cámara estaba allí puesta, o sea que tal vez parte del tablero no se va a ver, al menos hasta esta parte, perdón, no sabía que estaba ahí. Bueno, retomando, entonces vamos a ir contestando las preguntas que nos hemos formulado. Vamos a comenzar con una pequeña definición, ¿vale? Para no estar diciendo a cada rato un campo vectorial que es un gradiente, vamos a definir el concepto de campo conservativo. Las letras mayúsculas, recuerden, van a representar campos vectoriales. ¿Listo? Entonces, se dice que un campo vectorial F no me gusta mi letra en estos tableros virtuales, pero bueno. Se dice que un campo vectorial F es conservativo si existe un campo escalar llamémoslo F minúscula, tal que pues el campo vectorial sea igual al gradiente de esa función. ¿Listo? Entonces, básicamente, un campo conservativo es un campo vectorial que resulta ser el gradiente de otra función. ¿Listo? La clase de hoy y mañana
y posiblemente la siguiente, se va a enfocar en eso, en campos conservativos, cuándo podremos decir que un campo es conservativo y qué utilidades tienen para calcular integrales de línea. ¿Listo? Pero bueno, entonces, suficiente con esto. Vamos a adelantarnos un poquito a las cosas y vamos a mirar la respuesta a esta pregunta. Si sabemos que un campo es conservativo, y detalle que se me pasó mencionar, a este campo vectorial, a este campo escalar, perdón, f minúscula, que es el que usualmente se le llama función original, su nombre más apropiado es función potencial. ¿Listo? Entonces, básicamente, si ya sabemos que un campo vectorial es conservativo, una de las preguntas que nos formulamos es, ¿cómo hallamos su función potencial? O sea, la función de la cual proviene. ¿Ok? Y realmente este es un procedimiento que se entiende más con ejemplos, ¿vale? Entonces, muchísima atención a lo que vamos a hacer. Esperen, yo tengo algún ejemplo por aquí. Ok, trabajemos con este. Vamos a trabajar con este campo vectorial, ¿vale? F de xy. Esto va a ser igual a e a la x seno de y menos y. Y todo esto en la dirección y más e a la x coseno de y menos x, es una x, menos x menos 2 en la dirección de j, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir del hecho que este campo es conservativo, ¿vale? Luego que ya les enseñe cómo se verifique que un campo es conservativo, lo haremos, lo verificaremos. Pero de momento vamos a admitir el hecho de que este campo ya es conservativo. Entonces ahora, pues, como es conservativo, sabemos que este campo más bien sabiendo que f es conservativo, pues como es conservativo, la definición nos dice, él es el gradiente de alguna función potencial, ¿cierto? Entonces, esto significa que existe un campo escalar f minúscula, existe f minúscula tal que nuestro campo vectorial f es igual al gradiente de dicha función potencial, ¿cierto? Eso es lo que nos diría la definición si ya sabemos que f es conservativo. Primera pregunta, ¿en qué espacio, en cuál Rn vive el campo vectorial f mayúscula? En R2. En R2, correcto. O sea que estamos diciendo que el campo vectorial f mayúscula tiene dos componentes.
O sea que, ¿cuántas componentes tiene que tener este vector gradiente? 2, ¿cierto? Siguiente pregunta. Si estamos diciendo que esto es un gradiente, ¿cuál sería la primera componente? ¿Cómo es que construyen el gradiente? Derivada parcial. Derivada parcial de f minúscula respecto a la primera variable. Muy bien, aquí iría x. ¿Y quién sería la segunda componente? Derivada parcial respecto a y, profe. Respecto a y. Muy bien. Entonces, miren, aquí ya tenemos cómo tiene una pequeña igualdad de vectores, ¿cierto? Nuestro campo vectorial f, es más, si quieren vamos a escribirla más detallada en un siguiente renglón, miren. F mayúscula es nuestro campo vectorial inicial, ¿cierto? Vamos a escribirlo en la notación de vectores, que es e a la x seno de y menos y, y su segunda componente es e a la x coseno de y menos x menos 2, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí? Que esto es igual al gradiente de la función potencial, que como tiene dos componentes, su primera sería la derivada parcial de f respecto a x, y su segunda componente sería la derivada parcial de f respecto a y, ¿cierto? Y creo que ahora es más claro que tenemos una pequeña igualdad de vectores allí, ¿cierto? Siguiente pregunta, ¿cuándo es que dos vectores son iguales? Cuando sus componentes son iguales. Correcto, cuando sus componentes son iguales. Entonces miren que aquí lo que tenemos es una igualdad que me dice cómo tienen que ser las derivadas parciales de lo que estamos llamando función potencial. De aquí tenemos que la derivada de f respecto a x, igualando primeras componentes, esto debe ser igual a e a la x seno de y menos y, ¿cierto? Y la segunda componente caracterizará la derivada parcial respecto a y. Derivada de f respecto a y será igual a e a la x coseno de y menos x menos 2. ¿Listo? Y entonces miren que tenemos allí un pequeño sistemita de pues ecuaciones en derivadas parciales, pero que no les asuste eso, aquí estas las podemos resolver sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, con esta información va a ser suficiente para que nosotros construyamos nuestra función potencial f. ¿Cómo hacemos esto? De las dos ecuaciones, escoja una para empezar, cualquiera, la que usted escoja es indiferente. Por cuestiones de ir en orden, pues vamos a escoger la ecuación 1, ¿vale? Ahora, la ecuación 1 es una derivada, ¿sí? Respecto a x. Si ustedes conocían la derivada de una función, ¿cómo obtenían a partir de ella la función original? Integrando. Integrando, ¿cierto? Entonces miren, aquí es lo mismo. Yo conozco en la ecuación 1, centrémonos en la ecuación 1. Yo conozco que la derivada de f respecto a x, pues me da esta igualdad, ¿cierto? Entonces, para construir la función original, pues lo que voy a tener que hacer es integrar. Pero aquí viene la pregunta. Cuando lo hacíamos en cálculo 2 era súper fácil porque pues allá solamente trabajamos con una variable, ¿cierto? Aquí, en este ejemplo particular, tenemos dos variables, x y y. La ecuación 1 me da la derivada de f respecto a x. Entonces la lógica sana, ¿qué nos dice? Hay que integrar respecto a quién, respecto a x o respecto a y. Respecto a x. Respecto a x. Muy bien.
Entonces ese va a ser el siguiente paso, ¿ok? Entonces, vamos a quitar esto y vamos a colocar acá que de 1. Entonces f de xy va a ser igual a la integral indefinida de e a la x seno de y menos y, ¿cierto? Y como la ecuación 1 era la derivada respecto a x, como ya dijimos, aquí tenemos que integrar respecto a x, ¿cierto? ¿Cómo nos da esa integral? ¿Cómo nos da la integral? Quedaría e a la, perdón, e a la x seno de y Ajá, menos xy. menos xy. Muy bien. Entonces recordemos que la integral del término exponencial, vamos a colocar en morado lo que es la integral. Esto queda igual, ¿cierto? Y es constante, así que la constante queda igual y la integral de dx es x, ¿cierto? Y en situaciones de cálculo 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta a esa respuesta? Una constante de integración. La constante de integración, muy bien. Pero aquí hay un detalle, ¿sí? Sí, lo que falta es una constante y voy a hacer unas comillas muy grandes en constante. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, en esta función que les voy a colocar aquí, 3xy más y, tenemos esa función, ¿vale? Y yo quiero derivarla parcialmente respecto a x. ¿Qué pasaría cuando yo quiera derivar este término que acabo de encerrar? Queda cero, ¿Por qué quedaría 0? porque pues si es derivada parcial, se tomaría como una constante y, ¿eh? Exactamente. Mucha atención a ese detalle, miren. Cuando es respecto a x, las otras variables, que en este caso la única variable que hay es y, se considera constante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí hicimos una integración respecto a x, ¿cierto? Entonces todo lo que no sea x se consideraba constante, entre esos la y. Entonces, esta, comillas grandes, constante de integración, como tal no es una constante. Es una función, llamémosla C1, que depende de y, ¿vale? ¿Por qué depende de y? Porque y, cuando estamos respecto a x, se considera constante. ¿Es claro eso hasta ahí? Profe, qué pena, ¿podría repetir por qué se depende de ella? Porque recuerda lo que hicimos acá. Nosotros integramos la ecuación 1, ¿cierto? La ecuación 1 es una derivada respecto a x. Estás ahora, para recuperar la función original, integrando respecto a x. Aquí tú no estás en el contexto de derivadas ordinarias, donde solo tienes una variable, ¿sí? Y por lo tanto esa variable es variable y como no hay más, pues las constantes son números, ¿sí? Pongamos este contexto, mira. Tú tienes esta integral, la integral de 3t, digámoslo así, de t, donde tu función f de t pues es 3t, ¿sí? Aquí es claro el contexto de que esto solo depende de una variable, ¿cierto? Entonces tú la integras normal, eso te queda 3t cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más una constante de integración. Esa constante es un número real, ¿y no será que es otra variable? No, porque aquí estamos en el contexto de funciones de una única variable, ¿cierto? Diferente del contexto que explicaba hace un momento,
¿cierto? Donde aquí nuestra función, creo que había escrito 3xy más y, ¿cierto? Entonces, en este contexto, mira, si yo derivo parcialmente o integro respecto a x, y se considera constante, ¿cierto? Es lo que hemos hecho siempre, por ejemplo, al derivar. La derivada parcial de x respecto a y da 0, porque cuando estamos respecto a x, y se considera constante. ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Listo. Entonces, como cuando estamos respecto a x, en este contexto de varias variables, y se considera constante, pues acá al integrar, pues las constantes, por eso decía comillas en constantes, las constantes no son solo los números, sino también cualquier cosa que dependa única y exclusivamente de y, ¿cierto? Por eso es que aquí, en vez de una constante solamente, lo que colocamos es una función que depende de y, porque respecto a x, esto sería una constante. ¿Claro ahora o aún no? Señor, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces miren que aquí tenemos ya a una posible candidata a ser la función potencial. Pero el problema no se ha terminado porque puede ser que haya información que estemos dejando por fuera, ya que aún no hemos analizado la segunda ecuación, ¿cierto? Veamos qué nos da al repetir este proceso en el segundo problema. Carajo. Entonces, ¿qué sucede de la ecuación 2? Si repetimos la misma idea para obtener la función original a partir de la ecuación 2, tendría que integrar, pero ahora respecto a quién. A y. Correcto. Entonces integramos respecto a y. Y nos queda e a la x coseno de y menos x menos 2. Y esto hay que integrarlo ahora respecto a y, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos da esa integral? B a la x seno de y Muy bien, e a la x seno de y. menos xy menos 2y. Correcto. Aunque falta algo, ¿no? Más la constante respecto a x. Muy bien, ahí está la diferencia en este caso. Menos 2y más, y como en este caso la integración es respecto a y, la constante que podría aparecer es respecto, perdón, aquí es 2 respecto a x. ¿Listo? Muy bien. Y con eso hemos hecho los dos procedimientos, ¿vale? Ahora llega el momento en el que tenemos que comparar las dos cosas y ver cómo nos queda la función potencial. Entonces, atentos a lo siguiente. ¿Cómo nos queda la función potencial que hemos construido? Pues miren, lo primero que hacemos obviamente es mirar qué términos hay en común. ¿Cuáles son los términos que tienen en común las dos respuestas? Euler a la x seno de y menos xy. Correcto. Muy bien. Fíjense que tanto el término exponencial y este xy están en ambas respuestas. Entonces, obviamente, esto no nos puede faltar aquí. E a la x seno de y menos xy. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hacemos con las constantes? Pues hay que ver si las dos respuestas, ¿cómo decirlo? Si no hay alguna que contradiga a la otra, ¿cierto? Por ejemplo, miren esto. Aquí, en la primera solución, me dice, puede ser que haya una función constante que dependa exclusivamente de y. Entonces, para asegurarnos de esto, revisamos la otra solución. ¿Hay algún término
en la otra solución que sí tenga un término que dependa exclusivamente de y? Sí, El menos 2y, los miren, dos, correcto. Entonces, estos dos, miren, este término que me decía que iba a ser una constante respecto a y, está aquí abajo. Entonces, este término sí va. Menos 2y. Muy bien. En la primera solución no tengo más cosas. Si paso a hacer el mismo análisis abajo, aquí me dice, es posible que haya un término que dependa exclusivamente de x. Miremos la otra solución. ¿Hay algún término así? no. No. Entonces, pues simplemente omitimos esto. Y nuestra función potencial entonces nos queda así. ¿Listo? Ese es el procedimiento estándar para cuando vamos a calcular la función potencial de un campo conservativo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Igual vamos a hacer otro ejemplo, no se preocupen. Profe, entonces puede darse el caso de que aparezcan ambos términos que dependan de una sola variable o que aparezca uno solo, ¿cierto? Sí, exacto. Puede ser que En cuyo aparezca. caso, en cuyo caso cualquiera de los dos se descartaría y solamente se quedaría el que, el que sí depende, por ejemplo, en este caso que fue menos 2y, que solamente depende de y, ¿cierto? Exacto. En este caso, pero mira que eres José Miguel, ¿cierto? En efecto. Ok. Entonces mira, José Miguel, que de haber habido acá arriba, por ejemplo, que me hubiera salido un x cuadrado en la respuesta, ¿sí? Mira que ese es un término que depende solo de x y como está allí y acá abajo me dice que era posible que hubiera un término que solo depende de x, en este caso sí habría que agregarlo. Pero como no apareció, como no fue el caso, no lo colocamos, ¿sí? O sea, todo depende mucho de las respuestas. Lo que siempre tienes que hacer es esa comparación que yo hice. Aquí me dice que hay un término que solo depende de y. Miremos las demás a ver si hay alguno que cumpla con eso. Si sí, lo colocamos. Y si no, se omite. Eso es lo que hay que hacer. ¿Vale? Ok, entonces de forma un poco más general y partiendo de lo encontrado en este ejercicio, Ujú. lo que busca la función potencial es como que todos los términos, como de cierta forma que todos los términos queden incluidos, Sí, dependiendo de al final cuál constante es la que se encuentre en cuál de las dos respuestas. correcto, sí. Ok, listo. Gracias, Bueno, profe. muy bien. Muy bien. Entonces, ahora, pues la pregunta es, ¿será que eso sí es el gradiente? Porque recuerden cuál era la afirmación, ¿no? La afirmación era f mayúscula tenía que ser el gradiente de f, ¿cierto? Supuestamente el procedimiento que nosotros hicimos fue hallar la función potencial para que esa igualdad se cumpla. Veamos si eso en efecto es verdad. Si calculamos el gradiente de f, ¿cierto? Esto nos dará, la primera componente es la derivada respecto a x. Exponencial queda igual e a la x seno de y. Derivada de x por y, la derivada de x es 1 y me queda y. Y 2y como solo depende de y, pues eso da 0. Y la primera componente nos queda así. Y la segunda componente, derivada de seno, coseno, entonces queda e a la x coseno de y. Derivada de y es 1 por x, nos queda x. Y derivada de 2y, 2. Y si no estoy mal, fíjense que esto es justamente nuestro campo vectorial f mayúscula. Voy a buscarlo por acá arriba. Ahí está, miren. ¿Listo? Entonces, por si acaso quedaba la duda, en efecto, el procedimiento que hicimos reconstruyó a la función potencial. ¿Listo? Entonces, la respuesta de esto es un rotundo sí.
¿Ok? Veamos. Profe, ¿Sí? pregunta. Entonces puede, según esto, puede darse el caso en el que la respuesta a esa pregunta sea que el resultado no sea el campo vectorial, ¿cierto? Puede ser el ¿Puede caso, darse el caso? claro, porque, o sea, recuerda, Miguel, que de dónde partió todo este procedimiento. Vamos a subir, vamos a subir. Aquí está. Este procedimiento lo iniciamos partiendo del hecho que el campo es conservativo, ¿sí? O sea, nosotros todavía no lo hemos visto, pero hay una cierta verificación que tenemos que hacer para saber que un campo vectorial es un gradiente, ¿sí? Es decir, que es conservativo. Si tú te saltas esa verificación y estás como que en plan, que puede sucederles en el parcial, porque créanme que he visto esto más de una vez, que están como que, yo no tengo tiempo para esto, entonces vamos a suponer que es un gradiente y voy a reconstruir de una vez la función potencial, ¿sí? Y como ven en clase que el procedimiento funciona, pues dicen, no, vale, entonces este es el gradiente y puedo aplicar el segundo teorema fundamental y tales, ¿sí? Y resulta que a veces hacen eso y resulta que el campo vectorial no era conservativo y por lo tanto no provenía de una función potencial, y entonces este procedimiento en esos casos es en los que puede fallar. Y si el procedimiento pues falla, luego eso te puede conllevar a errores para cuando quieras utilizar esto en el cálculo de integrales de línea. Y bueno, el asunto es que aquí el procedimiento no falla y no va a fallar nunca siempre y cuando tú hayas verificado que el campo sea conservativo. Si tú no has hecho eso, ahí te toca tener fe de que tú hayas dicho, no, pues yo no verifico eso y voy a confiar en que Diosito no me va a traicionar y eso sí es un gradiente. Ahí vas con eso en contra. ¿Sí? Entonces, para garantizar que el procedimiento no falle, hay que verificar que el campo es conservativo. Eso ya les explico, yo creo que ya en la clase de mañana, cómo se hace, ¿vale? Ok, entonces quiere decir que cada vez que se verifique que el campo es conservativo, entonces podrá encontrarse que el campo representa el gradiente de la función potencial. Exacto. O Ok, sea, listo. o sea, como para acabar de aclarar, este procedimiento tú lo puedes hacer siempre, sea que hayas verificado que sea un gradiente o no. Esto de sacar las igualdades uno y 2, integrar, o sea, esto tú lo puedes hacer siempre. Ya que el resultado que obtengas sea el gradiente de tu función, eso sí no es seguro. ¿Cuándo es 100% seguro? Cuando tú ya hayas verificado que el campo F es conservativo. Si tú no lo has hecho, esta igualdad no siempre es verdadera. ¿Sí? Eso es lo que quiero que quede claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Listo. Gracias. Ok. Bien. Entonces, como les digo, en la clase de hoy lo que quiero es que quede ya en nuestras cabecitas al menos el procedimiento de cómo reconstruir la función potencial cuando ya sabemos que el campo es conservativo. Entonces, nuevamente, sabiendo que un campo es conservativo, en este caso trabajemos con una función de 3 variables. Esto sería 2xyz más z cuadrado menos 2y cuadrado más 1 en dirección y más x cuadrado z menos 4xy dirección j más x cuadrado y más 2xz, y yo asumo que esto es un 2 o una z. Esto es un 2. Menos 2 en la dirección k.
Entonces, el ejercicio es el mismo, sabiendo que este campo vectorial es conservativo. Hallar su función potencial f. Bien, entonces, si el procedimiento anterior quedó claro, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? Se debería considerar una función, bueno, así, Ok, analizando como si pues, hicieras derivadas parciales, ¿no? exacto. Bueno, partamos de la igualdad usual. Como el campo es conservativo, esto tendría que ser el gradiente de una función, ¿cierto? La función tiene tres componentes, ¿cierto? Eso significa que allí hay tres derivadas parciales. Vamos a ir simplificando todo un poquitito, ¿cierto? La primera componente debería ser la derivada parcial respecto a la primera variable, que es x, ¿cierto? Esta debería ser la derivada parcial respecto a la segunda variable, que es y. Y esta debería ser la derivada parcial respecto a la tercera variable, que es z, ¿cierto? Esto es en lo que difiere del caso anterior, que como aquí tenemos un campo de tres variables, ¿cierto? Pues naturalmente lo que deberíamos tener pues son tres derivadas parciales. Con lo cual, pues bueno, procedamos a lo siguiente. Tres igualdades. La derivada de f respecto a x debería ser la primera componente del campo vectorial, es decir, 2x por y por z más z cuadrado menos 2y cuadrado más 1, ¿cierto? Esa sería la primera igualdad. La segunda componente debería ser la derivada parcial respecto a la segunda variable, con lo cual nos quedaría que es x cuadrado z menos 4xy. Y la tercera componente debería ser la derivada parcial respecto a la tercera componente, y esa componente era x cuadrado por y más 2xz menos 2. ¿Listo? Y tenemos entonces nuestras tres igualdades, ¿cierto? Y vamos en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Ahora bien, si se entendió el procedimiento, ¿qué tengo que hacer con esas tres igualdades? Se debería integrar Respecto a quién integro cada igualdad. con respecto a Cada una de las variables x, y, la z. componente de las derivadas parciales. Respectivamente, muy bien. Entonces, integrando en 3, 4, 5 respecto a x, y y z respectivamente, obtenemos lo siguiente. Muy bien. ¿Cómo les queda
la integral de la igualdad 3. Sería 2x cuadrado YZ 2x cuadrado YZ. más xz cuadrado. Voy a detenerme allí un momentito. El x cuadrado lo entiendo, ¿no? Porque supongo que es de la integral de la x, ¿cierto? Ajá. ¿Cuál es la integral de x? ¿Seguro que es solo x cuadrado? Ah, Queda perdón, x sobre dos. cuadrado y z, profe. Ajá, x cuadrado YZ. Claro, porque aquí va un sobre 2, recuerden, y se cancela con el otro, ¿cierto? Entonces, es x cuadrado YZ, muy bien. ¿Qué sigue? Sería xz cuadrado XZ cuadrado, muy bien. menos 2xy cuadrado más x. Más x, muy bien. ¿Qué falta? Más c1 con respecto a... Ah, pero sería una constante con respecto a dos variables, ¿no? Exacto. Ojito aquí. Aquí hay otra diferencia respecto al ejercicio anterior. Muy bien, Ever. En el ejercicio anterior, la función, entre comillas, constante, solo dependía de y, porque era la única variable de más que había, ¿cierto? Pero ahorita hay tres variables, x, y y z, ¿cierto? Cuando derivamos o integramos respecto a x, hay dos variables que se consideran constantes, y y z. Por lo tanto, esta constante de aquí ahora depende de esas dos, y y z. ¿Ok? Fíjense que el procedimiento es exactamente el mismo, solo que hay nimiedades como es, bueno, no nimiedades, pero hay pequeños detalles como este que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Ok? Siguiente integral, por favor. ¿Me dicen cómo queda? X cuadrado ZY Ajá. o YZ Oye, Z, ajá. menos 2XY cuadrado Muy bien. más la constante de X, Z. Muy bien. Constante de x, z. ¿Cierto? En este caso de x y z porque la integral era respecto a y. Muy bien. ¿Y cómo nos queda la última? Sería x cuadrado YZ Ajá. más xz cuadrado Ajá. menos 2z. Menos 2z. Muy bien. ¿Qué falta? La constante entre de X y Y. X y y. Muy bien. Perfecto. ¿Qué carajos? Bueno, igual ya vamos a acabar. Ay, ¿quién hace serenatas a esta hora? Dios mío. Entonces, por tanto. A eso sí lo llamo calidad. No, ¿qué te pasa? Entonces, f de x, y y z. Muy bien. Entonces, recuerden el procedimiento como lo veníamos estando haciendo. ¿Listo? Busquemos lo que haya en común en todos, ¿cierto? ¿Cuáles son? X cuadrado YZ Ajá. X cuadrado y z y creo que es lo único, ¿no? Que estén los tres. Sí, en la 5. Listo. Entonces tenemos x cuadrado y z. ¿Listo? Eso está en los tres. Ahora miren. Vamos a transcribir. Vamos a transcribir todo lo que es el primer resultado que nos dio, porque es el más extenso, ¿vale? Y vamos a ir viendo si algunos de estos términos no entran en contradicción con todo lo demás que está. ¿Listo? Entonces, empecemos por aquí.
x cuadrado, xz cuadrado, menos 2xy, menos 2xy cuadrado. Detengámonos allí, ¿vale? Esta respuesta, fíjense que hasta allí recoge perfectamente a la segunda. ¿Es claro? Porque observen, el término menos 2xy está, ¿cierto? Está en las dos. El último término me dice una constante que dependa de x y z. Y aquí está, miren, esto depende únicamente de x y z, ¿cierto? Y luego por acá tenemos más x, que de hecho también se puede considerar como parte de esto. Xz cuadrado más x se podría considerar esta funcioncita que depende tanto de x como de z. Entonces miren que hasta allí tenemos recogida primera respuesta y segunda respuesta, ¿sí? Aquí hay mucho más que observar porque pues ya no tenemos solo dos igualdades, tenemos tres, ¿sí? Ahora ya fue recogida la segunda igualdad en la primera, pero ahora miremos la primera con la tercera, ¿cierto? Porque ya sabemos que la segunda está totalmente recogida en la primera. ¿Qué nos falta? Pues ya sabemos que x y z cuadrado están en ambos, ¿cierto? Luego, ¿qué me dice? Que tiene que haber algo que dependa de y o de z. Y miren que ahí está, que es menos 2z. Y listo. ¿Quién era el término que nos faltaba? Una función que dependiera de x y y. Pero eso ya estaba aquí, miren. Era menos 2xy cuadrado, ¿sí? Entonces, el análisis es el mismo que en el caso anterior, solo que aquí hay que ser muy minucioso. Mi consejo es, como hice en este caso, colocar la solución que nos haya dado más extensa, en el sentido de que es la que tiene más términos, ¿sí? Y luego irla comparando con las otras. Ver qué solución ya queda recogida en la que escogiste como la más extensa e ir procediendo así, una por una, como lo hemos hecho aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Profe, entonces, digamos, en caso de que esa respuesta más extensa hubiese quedado en la, como la tercera, por ejemplo, Ajá. se tomaría inicialmente esa. Sí, exacto. Y entonces se tendría que observar, por ejemplo, si se escoge cualquiera de estas constantes, por decirlo, la constante 2, entonces se observan la primera solución y la tercera. Si se escoge la primera constante, se escogen las otras dos ecuaciones. Se analizan las otras dos ecuaciones. Sí, así es. Ok, gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, Sí, para considerar, digamos, la función, ya la final, ¿cierto? Uh-huh. Y considerar los términos, cada término debe estar por lo menos en dos funciones de las anteriores, ¿cierto? Sí. Listo. O si no, un término que no aparece porque mira, por ejemplo, la primera ecuación y la tercera. Cuando tú comparas la primera y la tercera, en la tercera ecuación aparentemente no aparece 2xy al cuadrado, ¿cierto? Aparentemente no aparece. Pero mira que sí aparece, porque aquí dice que tiene que haber una constante, entre comillas, que solo depende de x y y. Y ese es justamente menos 2xy cuadrado, ¿sí? O sea, esas son las cosas que uno tiene que ir mirando. Esas comparaciones, como que, ay, este término no está acá, pero aquí dice que tiene que haber algo que depende solo de x y y, y esto lo cumple perfectamente, entonces todo bien. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Ok. ¿Algo más, muchachos? Señoritas. Profe, la consideración que se tiene ahí al colocar el X,
sería que, porque, o sea, en la primera función, ¿no? Pues está el X, pero ese X no aparece como tal en las otras dos funciones. Sí. Ujú. O sea, ahí ya no se toma como que ese X, como que la constante dependía de dos variables, sino solo del X. Piensa en esto. F de y igual a 3. Aparentemente la función depende de y, ¿cierto? Pero es una función constante, ¿cierto? Sí. Entonces, ahora piensa en esto. Eh, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, como para... esa función nueva que acabé de escribir tiene dos términos, ¿cierto? Los dos términos no dependen de z, pero con que haya uno que dependa de z, eso ya hace que todo dependa de z, ¿cierto que sí? Ok, sí. Listo. Entonces, ahora piensa en eso. En teoría, C sub 2 dice que tiene que depender de X y Z. X y Z no aparecen en los dos sumandos que están allí, pero eso no quita el hecho de que todo eso dependa de X y Z, ¿cierto? Sí, claro, sí. Entonces mira que esto es toda una función que depende tanto de X y de Z, ¿cierto? Y por eso es que la suma de estas dos cosas termina siendo la constante que depende de X y Z, que por eso mira que fue que yo subrayé los dos términos y los apunté justo a esta de acá, ¿sí? Y en el caso de la tercera función, La tercera, tú me hablas de C sub 3, ¿cierto? ajá, pero, o sea, en caso de que ese X más X por Z al cuadrado más X esté en dos funciones, ¿me basta para colocarla? Sí. O sea, no tendría ya que revisar la tercera. No hace falta. Ah, ok, ok. Listo, gracias. Ok. Profe, ese x cuadrado, digo, ese xz cuadrado más x podría verse como x por z cuadrado más 1 y eso haría que la función dependiera tanto de x como de z. Pero el más uno, ¿de dónde salió? De factor común con x. Ah, pues, Es como pues dos términos agrupados. ya te entendí. Pues sí, porque a la larga es la misma función. Pues sí, a eso se refiere. Si los ves así separados, los puedo ver como si están x en ambos términos, es un factor común, entonces te queda un Pues producto de x por z cuadrado más 1. sí, también es correcto. Así no se puede hacer, digo, así no puede darse cuenta de que esos dos términos sí componen como la misma constante que depende de x y z. Sí, también es buena opción, es buena manera de verlo así. Ok, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, y para no ambientarlos más con la serenata diurna, entonces si no hay más preguntas, yo creo que podemos ir dejando por hoy hasta aquí. Está, dejar de compartir. Ya detengo la grabación y como les digo, esto lo compartiría por ¿cómo se llama? Por... se me olvidó. Por el canal este de YouTube, ¿vale? Entonces, pues nada, jóvenes, gracias por su atención. Como les digo, hoy terminamos temprano por el detalle este del almuerzo que te voy a ir a conseguir ya. Y nada, cuídense mucho, tengan buen resto de día. En el transcurso de hoy, o más seguramente mañana, les mando ya el material de estudio para que repasen lo que hemos visto de campos vectoriales e integral de línea, ¿vale? Nada, tengan buen resto de día, chicos, que estén muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego, profe, gracias. Cuídense, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Muy bien.